Muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana que están presentes en el día de hoy en una conferencia sumamente interesante que tendremos hoy con el tema de los Libertadores del Sur, la mecánica del juego, que va a ser presentado por don Juan Carballal. En esto ha participado también muy intensamente el coronel Kate Hafner, oficial retirado del ejército de los Estados Unidos, que ha vivido muy largo tiempo trabajando y viajando por toda la América Latina y por África, en la producción de la serie de libertadores de guerra sobre las luchas suramericanas para buscar su independencia. Imaginamos la serie de libertadores como una manera de cubrir las guerras latinoamericanas por la independencia en América del Sur. Están presentes los libertadores del sur, las campañas militares de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y las campañas libertadoras del gran héroe de América que se cumplió en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. De manera que esta conferencia de hoy tiene unas características muy interesantes, que es un recuento de las experiencias de estos ilustres conferencistas que nos van a traer algunas luces sobre lo que sucedió y cómo fue que se conquistó la libertad, que hoy en muchas partes está seriamente amenazada por las mismas y supuestas creencias de miembros de nuestros países en busca de que alrededor de la izquierda pueden ser solucionarse nuestros problemas, lo cual es una absoluta irrealidad y un desencuentro con la verdad, con la historia y sobre todo con el significado que tiene la grandeza de los pueblos americanos. Entonces, con mucho gusto, le doy la palabra a don Juan Carballal. Él es de Buenos Aires, Argentina. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en préstamos soberanos para la adquisición de obras públicas, por lo que trató por complejo reglamentos distintos a diario. Su larga historia con los juegos de mesa modernos comenzó hace 30 años. Ha diseñado, revisado, probado, desarrollado y publicado muchos juegos de mesa. Dado que la moda de los eurojuegos llegó tarde a Argentina, fueron muchos amigos presentándose versiones impresas y de juego, módulos y sus propios prototipos. Y además que otro original que logró adquirir de alguien que viajaba al extranjero. De manera que con todo gusto le doy la palabra a don Juan Carlos Caballal en el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Le agradezco, doctor Santamaría, por esa generosa introducción y por recibirnos a mí, al coronel Hafner, para la presentación de este diseño
sobre las campañas de los libertadores de América en las guerras de la independencia. Esta es, Libertadores del Sur es una serie de juegos de mesa serios, eh, de- que representa los distintos teatros de operaciones. El primero de ellos, Libertadores del Sur, que está saliendo ahora por un editor norteamericano que se llama Legion Wargames. Está saliendo ahora a principios de año y estamos desarrollando la segunda entrega de la serie. Esta primera es sobre el virreinato del Río de la Plata, básicamente. Después, la segunda serie es sobre las campañas de Bolívar en el virreinato de Nueva Granada. Y la tercera, eventualmente, sobre la campaña de Bolívar y Sucre en el virreinato del Perú. Pero, digamos, lo que le vamos a mostrar ahora es la primera serie, de manera que ustedes puedan darse una idea de cómo estamos representando esa, esas luchas y el propósito básicamente de estos juegos de mesa que en Estados Unidos, por lo menos, y en el mundo, se utilizan mucho, incluso en las escuelas militares, es poner a los jugadores en los zapatos de quienes tomaron las decisiones operacionales y de esa manera que ellos puedan vivenciar, digamos, las tensiones en el esquema de decisión que tuvieron y entender, internalizar las dificultades del escenario, los actores que participaron. Cuando uno está manejando las riendas, siempre es una forma muy viva de incorporar todos esos conocimientos y detalles que por ahí leyendo un libro eh, es otra forma de incorporarlo. Esto es una herramienta que se está utilizando mucho en el mundo. Los juegos, ya sea de computadora o de tablero, son una industria que está superando a todos los otros medios combinados, al cine, al libro. No quiere decir que los vayan a extinguir, pero realmente es un escenario tan grande que actores tan importantes de la historia fundamental para nuestro continente no tengan una representación en ese medio es una oportunidad perdida y así lo entendieron los diseñadores, el coronel Hafner y Matt Shirling, que es un capitán de la Marina norteamericana, que hicieron este primer diseño. Yo desde mi experiencia en la industria editorial de juegos les ayudé a eh, el desarrollo de ellos y contaron con mucha colaboración en Argentina, en España, porque, digamos, la gente hispanoparlante que es de estos países que se ven representados, naturalmente quiere tener una representación fidedigna de su historia y que de alguna manera transmita, no de una forma superficial, sino de una forma profunda, cuáles fueron las tensiones, los actores de ese escenario tan complejo que fue la guerra revolucionaria. Dicho esto, para que se pueda visualizar, si me permiten compartirles la pantalla, les voy a mostrar, este es el tablero del juego Libertadores del Sur. Eh, la edición va a ser inicialmente en inglés, pero va a estar traducida al español y disponible en todo el mundo a través de este editor. Y lo que presenta es el escenario del Virreinato del Río de la Plata. Acá tenemos Buenos Aires, con unas unidades iniciales a cargo de el general Cornelio Saavedra, las provincias de Córdoba, Cuyo, Salta, Paraguay, su capital Asunción. Hay provincias y ciudades capitales en cada una. Y tenemos una serie de líderes que van entrando año a año
Fueron los líderes principales, y estos líderes del bando realista y del bando patriota van a ir comandando estas unidades, estos pequeños piecitas, digamos, que representan las distintas unidades, entre las cuales podemos contar la infantería, la artillería, hay unidades de caballería, de infantería ligera, de milicia, cada una con un valor de combate. Entonces, una vez que se despliegan las unidades iniciales, los jugadores tienen un mazo. Hay dos mazos. Uno de los mazos para cada bando son los eventos de cada año. Al principio de la ronda de juego, en cada año, el juego dura desde 1809 a 1820. Los jugadores van eligiendo eventos que corresponden ese año, que tienen un efecto y representan a los grandes personajes y lo que realizan, cómo afectan el escenario de ese año. Algunos de estos ustedes los conocerán porque son historiadores y conocedores de la historia latinoamericana, y así como están para el bando patriota, también están para el bando realista. Estos escenarios anuales afectan durante todo el año en el que se activan al principio de la ronda. Entonces, una vez que los jugadores eligen estos eventos y aplican sus efectos, van a desplegar sus unidades, y con esas unidades ellos van a tener un mazo de cartas de operaciones. Se van a ir enfrentando y hay distintas operaciones que tienen, y esto va a ir ayudando como en tácticas de batalla. Por ejemplo, en esta tienen el terreno alto, ¿no? Entonces le da ciertos efectos durante el combate. Cuando se juntan los distintos ejércitos, el jugador puede bajar una táctica de combate y eso le da un factor sorpresa, una disposición especial a sus unidades, y eso puede aprovechar mejor sus capacidades frente a su enemigo. Las operaciones son similares tanto para los patriotas como para los realistas. Acá, por ejemplo, tiene una emboscada. Al principio de la batalla hay un ataque solo para tu bando. Estos son cañones de artillería ocultos, de manera que antes que empiece la batalla hay un intercambio de artillería donde podés debilitar al enemigo antes de estar en contacto. Son distintas tácticas que están disponibles. En este caso, por ejemplo, es un mortero, porque también hay asedios en el mapa. Por ejemplo, acá en Montevideo tiene una fortaleza y las unidades en Montevideo pueden elegir retirarse a la fortaleza, y eso genera una mecánica de asedio donde el fuerte absorbe los ataques antes que las unidades dentro del fuerte comiencen a sufrir daño, y eso le da alguna resistencia. Por supuesto, eso deja en control de la ciudad a los oponentes.
Las unidades tienen doble, una doble faz, una cuando están desordenadas y una cuando están en plena fuerza. El coronel Hafner me pregunta si puede desmutear abrir su micrófono. ¿Podría ser? Sí, ya le mandé la solicitud. Entiendo. Ah, hola, doctor Santa María y todos los distinguidos huéspedes de la Sociedad Bolivariana. ¿Puedes escucharme? Yo lo escucho, coronel, sí. Oh, Sí, ok. todos lo escuchan, sino que tienen los micrófonos cerrados para no Oh, interrumpir. ok, ok. Um, tengo problema con mi video, pero si ustedes quieren, Juan y yo podemos hacer una demostración de cómo funciona los movimientos operacional y de combate para entender cómo funciona. Por favor. Okay. Entonces, bueno, suponiendo que sea él, vamos a acercar un poco los distintos ejércitos para hacer una demostración. Suponiendo que acá el general Goyeneche, el general realista, comanda estas unidades hasta Santa Fe. Y frente a él tenemos al general Saavedra comandando estas unidades del litoral. El general Goyeneche puede jugar una carta por su efecto del evento, que en este caso los transportes marítimos permiten mover unidades entre puertos, o utilizarla por, si ven en la esquina izquierda superior, el número 2, sus puntos de operaciones. Y eso le permite a Goyeneche, junto con sus fuerzas, moverse en principio 2 posiciones a lo largo de las conexiones que se ven entre las distintas ubicaciones. Acá Santa Fe tiene una conexión por río, por el río Paraná, y una conexión por tierra. Santa Fe tiene una conexión con Córdoba también, y por el río hacia el norte con Santa Lucía. Entonces, de esa manera se van moviendo los distintos ejércitos que van a aparecer en Chile, a la izquierda, si ven, acá a la derecha tenemos Uruguay, Misiones, Paraguay, en todos lados va a haber de estas unidades y van a ir confrontando entre ellas. Goyeneche juega esa carta en su turno y mueve sus unidades hacia Buenos Aires. Aquí Saavedra puede optar por entrar al fuerte de Buenos Aires y ceder el control de la ciudad, o puede enfrentar en batalla, en el campo de batalla, a Goyeneche. Es una pelea bastante difícil, porque Goyeneche, como ven acá, tiene una habilidad de comando que es parte su liderazgo, parte la cohesión de su equipo de mando y la cohesión política que lo mueve, porque él tiene una autoridad política muy importante, tiene 4, y Saavedra, en el momento que entra, que es 1809,
todavía la maquinaria militar patriota no está tan aceitada. Entonces tienen solamente un comando de uno. Sí, una de las cosas del juego es decidiendo el número por el líder representa la capacidad militar de los individuales. Y obvio, por la próxima juego Bolívar van a ser un número de mando muy alto, como 5 o 6, en comparación de otro comando otro líder que no fue tan capaz. Por ejemplo, el, uh, el precursor, el primer Miranda. Miranda. Obvio, las habilidades de Bolívar en comparación de Miranda puede ser representado por un número y obvio van a ser muy diferentes. Entonces, lo que sucede cuando entran estas unidades en combate es se despliegan en esta caja de batalla y los jugadores pueden decidir colocar alguna unidad en el flanco. Las unidades en el flanco no ingresan en el primer turno, en el primer contacto en batalla, pero cuando lo hacen, en caso de eh, causarle daño al enemigo, le hacen el doble de daño. Con lo cual acá hay una decisión de cuánto comprometo en el centro de la batalla y cuánto comprometo en el flanco. Goyeneche, con un comando de 4, tiene buenas posibilidades de comandar estas maniobras más complejas. Saavedra, por lo pronto, va a mantener su ejército unido. Una vez que están planteado esto, cada jugador puede jugar una carta de táctica, porque la táctica también es un efecto muy importante. Vamos a tomar 2 al azar. El realista. No, justo esta no es de batalla. Justo esta no es de batalla. Justo esta no es de batalla. ¡Ah! Ahí está. Esta es para defender, pero bueno, la tomamos. Ay, justo usan la misma. Vamos a tomar 2 distintas para que sea. Esta es de asedio, tampoco le sirve. Esta es para retirarse, tampoco le sirve. El Ok, punto, ok, sigue. justo aparecieron 2. Las voy a llevar estas 2 hacia abajo y las ponemos abajo para que quede a la vista. Entonces, lo que hace el líder realista es asegurarse que sus unidades en el flanco entran automáticamente en el segundo turno de batalla. O sea, no hay incertidumbre respecto de la llegada de las unidades en el flanco. Y el patriota lo que hace es armar a los siervos, a los esclavos, a los comuneros para engrosar sus filas. Eso le da una unidad de milicia, que no son muy poderosas, pero suman a sus rangos. Ahora, yo no sé si alguno quisiera aventurar sus pronósticos sobre esta batalla. Coronel, ¿cómo lo ve?
Es bastante interesante, pero creo que al mínimo ah, los patriotas pueden, si ellos fracasó la batalla, ellos pueden retirar dentro de la fortaleza en Buenos Aires. Am, Claro, en el no peor es de los que casos se pueden ir al fuerte. sí, una matchup Es bastante interesante. una Um, confrontación bastante pareja. sí, sí, Entonces, la secuencia de combate, después de que está el despliegue, comienza con un intercambio de artillería. Acá vemos que los patriotas tienen artillería, los realistas también tienen artillería. Vamos a tirar, esto es un dado normal. Si la unidad tira en el dado menos de su factor de combate, causa un daño. En este caso, los patriotas tendrían que tirar un dado de 6 caras y sacar de 1 a 4. Entonces tiran los patriotas, sacan un 4, no sé si lo logran ver acá arriba, y los realistas sacan un 5, de manera que con 4 los patriotas causan un daño, con 5 los realistas no causan un daño. La artillería patriota va a atacar directamente a la artillería realista y la va a reducir a su lado dañado. Y como verán, el factor de combate se reduce de 4 a 2. Y terminado este intercambio, se lanzan a el combate cuerpo a cuerpo. Los patriotas van a ir tirando unidad por unidad los dados. Esta tiene que sacar un 4, tira y saca un 2, tiene un daño. La caballería tiene que tirar un 4, saca un 4, es otro daño. La artillería un 4, saca un 4, 3 daños, están tremendos los patriotas. La infantería esta tiene que sacar un 4, saca un 3, es un cuarto daño. Y la milicia, la valiente milicia, tiene que sacar 1 o 2 y saca un 1. Con lo cual, los 5 Dios mío, patriotas, sí, es un vendieron masacre. caro. Una masacre, sí. Realizan 5 daños. Ahora, los realistas empiezan su ataque y tiene que sacar menos de 4 la infantería realista. Saca un 4, hace un daño. La artillería tiene que sacar menos de 2, hace un 4 y falla. Hay algo que falla con la pólvora de esta artillería, evidentemente. Y la infantería saca un 2, con lo cual hacen 2 daños. Ahora cada uno de los jugadores asigna el daño que recibió. El Saavedra va a asignar un daño a la infantería y otro daño a la segunda infantería. Y acá hay que asignar 5 daños, lo cual un daño a esta infantería y un segundo daño a esta infantería la destruye. Esta infantería le queda un solo daño, pues ya estaba dañada, también se destruye. Y este es el cuarto y quinto daño. Básicamente destruyen todo el centro de la infantería del ejército realista. En virtud de ello, el flanco se convierte en el centro. Entonces ya esta unidad no realiza un doble daño porque no está entrando por la retaguardia del enemigo, sino que está entrando de frente. Y en este punto, Goyeneche, después de ver masacradas sus unidades, evidentemente no estaban en un buen día y los patriotas sí, decide retirarse.
Hola. Pero, ¿qué de la habilidad para el líder para reubicar, reorganizar sus tropas? Este es el parte, Es ah, verdad. sí. Antes de que se retire, los líderes, de acuerdo a su habilidad de comando, pueden reagrupar sus unidades que han sido dispersadas por el daño. Saavedra tiene una unidad que puede reagrupar, utiliza su unidad para volver a poner en daño en fuerza completa a su infantería, y Goyeneche, si alguna hubiera sobrevivido, porque no sobrevivió ninguna, pero si esta hubiera sobrevivido dañada, podría hacer lo propio con una de sus unidades. Pero bueno, fueron básicamente eliminadas, así que no hay forma de reagruparlas. Fue brutal básicamente el ataque patriota, esto es poco común, pero bueno, la incertidumbre del campo de batalla a veces es así. Ahora, una última fase es la persecución de el bando que se retira. En esto, la caballería se lanza a perseguir a los que se retiran y obtiene un ataque gratis, un ataque extra gratis. La caballería tiene que sacar un 4 y tira y saca un 4. Brutal. O sea, no pifiaron, no erraron ningún dado. Entonces esta unidad queda dañada y Goyeneche vuelve, se retira por donde vino, vuelve a Santa Fe y en en una gloriosa batalla por Buenos Aires, Saavedra logra defender la capital e infligir una devastadora victoria a las unidades realistas. Por eso, la moral, que es básicamente la cantidad de acciones que puede hacer en el año cada bando, la moral de los patriotas se reduce. Cuando esta moral, cada vez que toman un turno, baja su moral, o cada vez que pierden una batalla, baja su moral. Cuando estos dos indicadores de moral bajan a cero, básicamente el año termina, se elige eh, un nuevo evento, o sea, entran nuevos líderes correspondientes al año siguiente, entran en juego, entran nuevos eventos para cada, para cada bando, se vuelven a producir unidades en las provincias que cada bando controla, y se sigue así hasta que uno de los dos bandos controla 8 provincias, o este, en caso de los patriotas, si los realistas ocupan Buenos Aires, son derrotados. Entonces van a ir intercambiándose provincias, controlando algunas, esas provincias les van a dar nuevas unidades, las unidades van a ir desplazándose sobre el mapa con estos puntos de operaciones que los jugadores mueven en su turno. Cuando haya un enfrentamiento, hay un zoom, un acercamiento al campo de batalla que se resuelve aquí. A ese enfrentamiento en el campo de batalla se suman estas cartas de táctica que dan cierta incertidumbre también sobre la matemática de la confrontación. Luego se resuelve el combate con los dados y en general no hay una eliminación total, sino más bien un general, cuando ve que sus unidades ya no tienen una posibilidad razonable de vencer,
se retiran. Y así se va desarrollando una guerra posicional que es bastante compleja. Ustedes pueden acá ver las conexiones en el mapa. Hay conexiones que son por río, que tienen sus propias reglas. Acá hacia la izquierda, no sé si ven acá entre Mendoza y Chile, hay conexiones en rojo que desorganizan las unidades cuando pasan. Este es el cruce de los Andes que hizo el general San Martín en su momento. En este mapa también se pueden representar las campañas de Belgrano al Paraguay y al Alto Perú. Acá está la provincia de Charcas y la provincia del Alto Perú. Y la campaña de San Martín desde Mendoza hacia Chile. Esto lo que permite es al jugador decidir por sí mismo, no solamente conocer qué decidió Belgrano en ese momento, decir, bueno, primero voy a Paraguay y después voy al Alto Perú. El jugador perfectamente podría decidir primero ir al Alto Perú y después ir a Paraguay. Después hay una serie de unidades que el jugador realista, no sé si acá ven estas unidades que se llaman de España, que el jugador realista puede traer como refuerzos del viejo continente, y si el jugador patriota descuida la banda oriental del Uruguay, el jugador realista puede desembarcar peligrosamente cerca de su capital, en Montevideo, o puede, si está capturada Montevideo por los patriotas, puede desembarcar en Santiago. También hay unidades del Imperio de Brasil. Este es otro elemento muy importante en la Guerra de la Independencia, donde fundamentalmente en el Virreinato del Río de la Plata, donde Brasil era un jugador activo, no era solamente parte del paisaje. Brasil puede intervenir por los eventos anuales desde Guairá hacia Paraguay, o desde el sur, desde Río Grande, sobre la banda oriental y capturar Montevideo. Estas unidades todos los años se van produciendo y en algún momento están ahí como amenazantes, y el jugador realista puede lanzarlas rápido al combate, pero son pocas, o ir acumulándolas durante distintos años para hacer una gran operación y entrar y desestabilizar el tablero. Con lo cual son muchas variables, y la persona que está representando el bando tiene todos estos frentes de combate simultáneos y tiene que tomar decisiones operacionales y ver dónde va a tomar sus riesgos, dónde va a pagar sus costos, dónde su frente va a retroceder porque está avanzando hacia otro lugar, qué unidades van a ser reforzadas, qué unidades van a tener que subsistir con los que tienen, ir retirándose de a poco y tratando de no colapsarse los distintos frentes. Estas son decisiones operacionales que cualquier comandante enfrenta en un teatro de operaciones, y esta es la forma en la que el juego lo representa, llenando todos los lugares de tropas y viendo hacia dónde se van moviendo y cómo van dándose los combates. Esa es, sí. Voy a decir algo, que parece como un juego de dos jugadores, pero realmente hay tres bandas, tres o cuatro. Porque, por ejemplo, banda oriental
por el jugador patriota es crítico para invadir y ocupar casi inmediatamente, porque es un cuchillo a cuello del jugador patriota. Si él deja a los españoles, pueden reforzar y usarlo como para ah, invadir Buenos Aires. Pero los patriotas tienen ayuda con el jefe de los bandos orientales, Artigas. Artigas es un patriota hasta que los patriotas toman bando oriental. Y cuando los patriotas toman bando oriental, cambio el ejército patriota de banda oriental hasta federalistas. Quieres mostrar los federales y la cosa interesante es el proclamación por Artigas de federalismo por banda oriental es el tripwire, es el cosa para... El detonante. Para invadir brasilero y ya tienes dos fuerzas realistas peleando con una fuerza patriota y una fuerza federal. Y vamos a incorporar este concepto en el segundo juego sobre las luchas de Bolívar para controlar las guerrillas en varias partes de Venezuela cuando él estaba en sus campañas. Estamos tratando a usar este mismo concepto que hay bastante Mariño en el este, es un líder. Y estoy hablando en el juego futuro, pero lo mismo concepto hay muchos, hay Boves, ¿cómo fue el otro famoso? Pierre Páez. Y vamos a incorporar este concepto en el próximo juego sobre Simón Bolívar, campañas. Claro, esto, digamos, muchos juegos de guerra siempre tienden a plantear los bandos en blanco y negro. Entonces, estos eran patriotas, estos eran realistas, y hay otros actores que en este escenario se representan por las fuerzas federalistas, son federales, que realmente no querían ser dominados por España, pero tampoco querían ser dominados por Buenos Aires. Y en ese sentido, lo que resalta el coronel es que efectivamente en el escenario del segundo juego también habían actores importantes, fuerzas que no querían ser dominadas por España, pero tampoco querían ser dominadas por Caracas o no querían ser dominadas por Bogotá. Entonces las fuerzas federalistas, que usualmente son dejadas de lado, así como el Imperio de Brasil a veces es dejado de lado, como si no hubiera existido en la fuerza, en la confrontación, en la representación de esta confrontación, este juego las incorpora planteando unidades que surgen en las distintas provincias gracias a los eventos anuales, que son eventos históricos. Hay una rebelión en Paraguay. Entonces salen las fuerzas federales a ocupar Paraguay, surgen ahí. Y realmente, si los realistas quieren entrar a Paraguay, esas fuerzas atacan a los realistas. Y si los patriotas quieren entrar a Paraguay, esas fuerzas atacan a los patriotas.
Y esa dinámica de estos actores tan importantes hacen que este escenario ya no sea blanco y negro, no son los buenos y los malos. Acá es un juego de 2 jugadores, pero hay 3 actores, digamos, englobando esta tercera facción, que no juega para ninguno de los 2 jugadores, pero está ahí. Y a veces vos tenés una rebelión federal en Paraguay, como tenía Belgrano, que no eran realistas, pero tampoco estaban sometidos a Buenos Aires. Entonces, ¿a qué dedicás tus fuerzas? ¿A eliminar a ese patriota federal, ¿no?, que no pelea con vos, pero tampoco pelea contra vos? ¿O a eliminar a las fuerzas realistas que activamente están marchando sobre tu capital? Es parte del escenario, el esquema de decisión que plantea el juego, que funciona muy bien en este escenario del sur-sur, pero es fundamental en el escenario de Nueva Granada, claramente. Sí, y por ejemplo, no Salta, el Pasto en el sur de Bogotá. Este área por el segundo juego será un humor realista, y cuando también creo que van a ser, Cartagena era una república separada que el resto del Patrio Boba. Entonces, vamos a intentar replicar partes de estos conceptos y también de líderes de guerrillas que son listos para cambiar lados. Por ejemplo, Páez originalmente era una líder realista y él cambió lado. Y Boves originalmente era patriota y él cambió. Y podemos imponer en el juego por el uso de los eventos, las tarjetas de eventos. Por ejemplo, cómo nosotros mostrar la declaración de guerra a la muerte y qué es el efecto por el ejército de Simón Bolívar para replicar militarmente dentro del segundo juego el guerra a la muerte, para replicar el campaña admirable. Este es una de las cosas que estamos pensando por el segundo juego, pero como ustedes ojalá puedes averiguar con esta pequeña descripción, que el juego es bastante caótico y cada jugador tiene que pensar, como Juan le digo muy bien, tiene que pensar cómo vas a usar sus fuerzas y sus acciones por cada año, porque después de años you know, tú puedes perder el juego muy rápido por decisiones malas y mala suerte. De manera que ahora estamos contactándonos con ustedes, generosamente con ustedes, con otras asociaciones, así como nos contactamos en su momento con el Instituto Sanmartiniano, con el Museo Napoleónico Virtual, para seleccionar estos uniformes que son históricamente precisos, con las distintas cosas, con distintas asociaciones, de manera de poder tener abarcar un mayor pantallazo del escenario y detalle. Por ejemplo, las conexiones
geográficas, qué paso era más complejo, cómo se movían, por ejemplo, entre Arica y Antofagasta, si había camino por tierra, si era por mar, si esto era un camino difícil a través de la jungla o a través de las montañas, para saber cómo se llamaban las ubicaciones o cuáles eran las ubicaciones importantes en la época, por qué se peleaba en este lugar, cuáles eran los pasos obligados entre un lugar y otro. Todas esas cosas es para... y además porque en última instancia creemos que estos personajes históricos que se reflejan en el juego con nombre y apellido y cartas que hacen referencia a sus logros individualmente, de los dos lados lo estoy diciendo, merecen ser reconocidos, merecen tener un material hoy que pueda alcanzar a las jóvenes generaciones que están empezando en este tipo de medios, de juegos, y que les pueda llegar, conocer, verlos, ver el escenario donde ellos entraron en acción, las decisiones que tuvieron que tomar, las herramientas con las que contaban, las herramientas con las que contaba su enemigo, ser conscientes de las consecuencias de sus decisiones a nivel estratégico, de sus decisiones a nivel operacional y hasta de las consecuencias de su suerte táctica, de elegir una aproximación a la batalla porque creía que era fácil, como recién Goyeneche decía, bueno, yo soy mejor general y tengo unas unidades más o menos parecidas y de golpe las cosas pasan en el campo de batalla y hay que reaccionar, adaptarse, entender qué sacrificios hay que hacer para lograr el último objetivo que es liberar nuestro continente. Y quiero decir algo. Uno de las ideas por estos juegos es para, primero, para dar las héroes de Simón Bolívar, General San Martín, O'Higgins y Sucre al resto del mundo, porque el mundo de wargaming no hay mucho muestraciones de historia militar de América Latina, y este fue el sueño que yo tuve para el Semilla para empezar con este proyecto. Pero esta es una buena manera para mostrar niños en colegio en una manera interactiva para jugar, para no sobre hablar de Bolívar o de San Martín o de O'Higgins, pero esta fue la situación que General San Martín tuve que superar para ganar independencia. Y puede mostrar en un clase, nosotros hacemos por la campaña de Vicksburg en la guerra civil, usando un wargame como una herramienta para entender los principios de guerra, y pueden usarlo en un nivel de colegio en Argentina, en Colombia, para aprender enseñar hijos exactamente qué fue los challenges, ¿cómo dice challenge? Desafíos en frente de los héroes de independencia. Entiendo que en parte lo que quiere remarcar el coronel es que juegos como estos hay sobre Napoleón, por ejemplo, hay cientos. Sobre el general Washington y la guerra civil norteamericana y la guerra de independencia norteamericana también hay cientos.
pero de las enormes proezas del general San Martín, del general Bolívar, que en algún momento comandaba un territorio superior al que comandó Alejandro Magno. O sea, estamos hablando de extensiones inmensas, de campañas extensísimas. No tenemos, no hay juego sobre eso, y es inexcusable para patriotas comprometidos como, como nosotros no poder llevar, producir, crear, que sea realidad un diseño serio y conscientemente producido para reflejar el escenario histórico, que sea para estar ahí, para lograr generar el interés y para que la gente pueda conocer, y si quiere conocer más, tenga esto como una herramienta que hoy no existe y es inexcusable. Inexcusable. Hay sobre todo los líderes, o los líderes principales del planeta, pero estos que fueron los líderes, estaban entre los líderes principales de su época, no hay nada. Y creemos pues que, vamos a cambiar vamos a construir claro, esta trilogía de liberación de Sudamérica. Este es el primer y vamos a hacer el segundo y tercer. El otro problema es, no creo que mucha gente en América Latina sabe que este juego existe. Y este fue uno de los razones que yo quería hablar con usted, doctor Santa María, por la Sociedad Bolivariana, que gente entender que estas cosas existen. Pero sumamente interesante de cómo se están reproduciendo las batallas de la independencia de una forma tan vívida y tan realista. De verdad que yo invito a que nos hagan algún comentario. Aquí tengo una persona extraordinaria que es don Eduardo Malagón, que es un historiador de primer orden, para que nos cuente a ver qué opina. Primero, en primer orden, saludarlos a ustedes, saludar a mi gran amigo Miguel Santamaría Dávila. Me contenta verlo dinámico y vigente. Yo creo que a nosotros en esta edad nos hace vivir, revivir, estar en la dinámica de la historia y especialmente en la exaltación de estos referentes tan importantes que nos dejaron un legado magnífico que nos hace nos falta destreza para mantenerlo en esa jerarquía que nos lo entregaron. Yo soy muy franco y veo también la franqueza de Miguel cuando vi el anuncio de los Libertadores del Sur. Me contentó mucho porque podíamos llamarnos todos del sur, desde Colombia hasta la Patagonia. Y entonces estamos integrados de una manera cierta con unos personajes que son referentes nuestros, son todos nuestros héroes libertadores. Y hablo de Bolívar, de Santander, de San Martín, de O'Higgins, de Sucre y de Córdoba, que son nuestros héroes libertadores. Excúseme que de pronto me hagan falta otros personajes preponderantes de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, del mismo Brasil, pero bueno, yo me atengo a lo que yo en mis capacidades como patriota boyacencista y como miembro de la Sociedad Bolivariana de Boyacá y de la Confraternidad Bolivariana de América, me contenta mucho esta iniciativa y felicito al doctor Hafner y al señor Cardal porque son muy atrevidos en lanzar un tema un poco difícil para nosotros de entenderlo, porque para mí la historia es una sola, que se registra de forma fidedigna y se divulga de la misma manera. Y entonces yo me declaro absolutamente torpe
al intentar comprender la dinámica del juego, cuando yo creí que íbamos a ver un libreto basado en el fundamento histórico de unas batallas, de unos personajes que se enfrentan, que uno es vencedor y el otro es un perdedor, y que en nuestra América todo este proceso de independencia nos dio la fortuna de ser victoriosos. El ejército libertador que comienza en la campaña libertadora de 1800 de manera triunfal, luego sigue Venezuela con Carabobo, luego sigue Pichincha y luego Junín y Ayacucho. Hasta ahí llego yo para ser respetuoso de los otros capítulos históricos de nuestra libertad. Me declaro absolutamente indiestro para entenderlo, pero me faltaría más aplicación y les ruego me excusen, pero aprovecho la oportunidad de esta intervención porque estamos en el año del bicentenario de las dos batallas que definieron el proceso de independencia de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, Bolivia, en las batallas de Junín y de Ayacucho. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, aprovechar la oportunidad para que se quisieran integrar a esta efeméride tan importante de esa conmemoración del hermano país del Perú, porque vale la pena que nosotros desde aquí, también de Argentina y de todos los países que nos congregan hoy en este tema, podamos acompañar esta efeméride. De verdad que me quedo con la inquietud, pero con el interés en el respeto y la consideración y en el reconocimiento de un esfuerzo bastante grande en la parte técnica, donde yo soy un poquito de falta de destreza para poderlo comprender. Gracias, de verdad, estoy complacido de estar hoy aquí, de volver a estas reuniones tan importantes que se mantienen semana a semana y de verdad mi respeto y mi admiración. Muchas gracias, maestro. La palabra, Miguel. Armando, adelante. Gracias. A mí me parece que es una charla magnífica y que le han dado un enfoque muy racional. Es decir, estamos, yo diría que más o menos, convirtiendo toda la historia, en este caso de Sudamérica, en un tablero de ajedrez. Y ahí están las fichas y sus movimientos y toda la cosa. Y eso desde luego es bueno, sí. Lo celebro y celebro la charla, a pesar de que hay unos puntos en los cuales no pudimos aproximarnos. ¿Por qué? Porque es que la historia no se puede manejar así sintetizado, ni en el juego de ajedrez. La historia es el hombre. Cada ser humano hace parte de la historia o es la historia. Entonces allí hay una complejidad muy grande, porque usted no puede organizar de una manera igual y ejemplar a todos los héroes que han sido. Cada héroe fue un hombre y cada hombre tenía una manera de expresar, de ser, de sentir, de encontrarse con las circunstancias de que hablaba Ortega y Gasset. Eso es fundamental. Entonces cada uno, cómo no encontrar una gran diferencia entre Bolívar y el propio Santander, que fue desde luego uno de los grandes libertadores de la Nueva Granada. Pero tampoco lo puede encontrar usted en todo lo que fue la Argentina y todo lo que pasó posteriormente con el gran libertador José de San Martín, que tuvo que estarse en Montevideo para no entrar a la Argentina, donde no cabía su pensamiento, su manera de ser, su ejemplo, su batalla, no cabía frente a todas las cosas de la política que se habían ido desarrollando cada cual a su manera.
Eso pues hay que tenerlo en cuenta, hay que mirar, por ejemplo, voy a citarles un ejemplo palpable y en una cosa también que reduce y que esquematiza, como el cine. Acabamos de ver una película que se llama Napoleón. Y Napoleón es una buena película. El director es un buen director. Los actores son unos buenos actores. Pero ese no es Napoleón. Nadie puede apretujar en 2 horas que dura la película, apretujar toda esa historia gigantesca de Napoleón. No es posible siquiera intentar hacerlo. Y eso hace que la película carezca de todo valor para mi forma de ver y de pensar. Hasta comentarios escritos sobre eso. En el caso de cada uno de los libertadores, tuvieron sus errores, sus cosas. Bolívar, por ejemplo, fue un gran hombre que ideó y pensó y tal, y llegó a verse en la tierra, en la Patagonia. Lo dice en una de sus cartas. Pero pues era el sueño de un libertador y la ambición del hombre. Porque el hombre ambiciona y eso es fundamental en quien se mete como libertador o como líder político, como lo que quiera. Eso es un punto importantísimo que no se puede esquematizar ni desaparecer, ni volver un tablero de ajedrez. Este es un punto sobre el cual yo expreso estas opiniones porque pienso que no hay nada más complejo que la historia. Usted no puede faltarle al relato histórico absolutamente a nada. Allí no cabe ni la imaginación, ni cabe la creación poética, literaria. Allí cabe la verdad. Hay que buscar la verdad, seguirla buscando. Y eso es lo que le da la grandeza a la historia, que hace parte fundamental de la civilización y el ser humano. Muchas gracias. No, muchas gracias, hermano. Doctora Marona, desde el Valle de Jauja. A ver quién más quiere decir algo. ¿Algún comentario de los conferencistas? Don Juan. Si me permite, doctor, Sí. yo entiendo, eso me pasó, este no es el primer proyecto en trabajo, hicimos un proyecto similar con otros diseñadores sobre la Guerra de Malvinas. Y la Guerra de Malvinas, ustedes la conocerán, era un evento mucho más reciente, más cercano para los militares argentinos, y representando el escenario, nosotros teníamos que representar a la flota, la Royal Navy, con su inmenso poderío, tratando de lograr un objetivo operacional que era recuperar las islas Falklands para ellos. Y lo que nos permitió esa simulación que hicimos fue ver que por más que la historia haya sucedido como sucedió, eso no quita la enorme pericia, dedicación, inteligencia y sabiduría y prudencia que tuvieron los líderes para lograr ganar una guerra, porque no podemos soslayar el enorme peso que tuvo el aspecto militar en la resolución del conflicto. Lo que quiero decir es muy fácil perder una guerra. Si uno hace cualquier cosa como comandante, el desastre está a la vuelta de la esquina. Y la virtud de nuestros líderes en la guerra de la independencia es que tuvieron la inteligencia, la astucia, la sabiduría, la templanza, el coraje de lograr lo que lograron, pero no lo podemos dar por hecho, porque realmente no era un resultado obvio. Se requirió mucho
lograr lo que lograron. Y para poder apreciarlo, una de las formas que nosotros ponemos es, mira, si yo te doy el ejército, tratá de hacer lo que hizo Bolívar y fíjate si te sale. Y vas a darte cuenta de que a mí me das me das la Royal Navy, voy a las Islas Malvinas y me hunden. No me preguntes. Pero si eso es justamente lo que refleja. Haber ganado no quiere decir que estaba condicionado históricamente. Hubo un montón de mérito. Y eso es lo que te demanda el juego para ganar a los dos bandos. Y eso es lo que tratamos de transmitir, porque eso es lo que nos hace valorar el resultado como se dio. Esa es mi opinión. No, quería agregar. Yo Bueno, quisiera agregar alguna cosita en relación pues, con la charla que acabamos de oír. Es un punto fundamental, yo comprendo muy bien a nuestro invitado argentino. Sobre lo que fueron las Malvinas, hay dos ópticas. La una, que eran los militares en una dictadura que habían establecido los que querían obtener un triunfo y hacía parte de la plataforma continental las Malvinas. Pero ¿con quién iba a pelear? Con el Imperio Británico que todavía existía y que perdieron, sí, perdieron. Pero se podría decir con un poco de humor. Aquí hay un médico que es entrenador de fútbol, o lo era, ya casi no. Él tuvo una filosofía muy grande cuando su equipo perdió. Dijo, bueno, perder es ganar un poco. Gracias. quiero decir una cosa para quizás A ver. ustedes entender ¿Qué? entender el juego. La idea es qué pasa, por ejemplo, si General Morillo y la flotilla que aterrizar en Venezuela invadir Montevideo en banda oriental como su misión original. O un ejemplo militar, ¿qué pasa si los aliados invadió Calais en lugar de Normandía? Porque fue los que los alemanes eran expectando. Entonces, es una forma de historia alternativa para decir, yo soy un militar, yo tengo una idea, ¿por qué historia funciona así? Si yo estaba en los zapatos del rey de España, yo no voy a mandar mi flota a Venezuela, voy a mandar mi flota a Montevideo y aplastar Buenos Aires. Y esta es una manera para probar este concepto. Y es un herramienta de historia alternativa. Bueno, tú puedes hacer el campaña admirable de Bolívar o tú puedes hacer otra decisión militar para probar sus teorías. Muy bien, muy interesante. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Otra vez el maestro Maragón. Coronel Hafner, indiscutiblemente usted tiene una mente brillante y la historia también requiere un poco de fantasía, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de lúdica, estamos jugando, yo ya me coloco en ese plano de jugar teniendo un referente de un hecho histórico cierto, real, que no se puede cambiar, pero que en el juego está la alternativa de un escenario, como planteó la campaña Admirable, aplicarlo en otras batallas, ¿cierto? Ahí entiendo el espíritu del juego. Y lo felicito porque al fin y al cabo la historia en los tiempos va cambiando, evolucionando y se va volviendo
tiene que amoldarse a las tendencias culturales, educativas de las nuevas generaciones. El juego es un atractivo que puede llevarnos a mantener esa historia que no se debe olvidar jamás. Entonces, todas las opciones, todos los instrumentos que mantengan nuestra historia en la mente de las nuevas generaciones es para aplaudir. Muchas gracias, maestro. Un concepto muy importante. A ver, ¿quién más quiere decir algo? No veo ninguna. ¿Nadie más quiere hacer alguna intervención? Bueno, de todas maneras hemos tenido una tarde sumamente interesante, porque en realidad hemos sido testigos de algo verdaderamente excepcional, que no conocíamos, pero que está operando con un furor enorme en Europa y en Estados Unidos, que es la historia, el juego de la historia para la gente del común. Es que eso puede llevarnos a que la gente se acerque mucho más al conocimiento de la historia, porque comienza a juzgarla, comienza a distinguirla, comienza a ver las fallas y los aciertos, que es una cosa sumamente importante y trascendental. De manera que ha sido un momento muy interesante y un aporte extraordinario en lo que hemos tratado de hacer aquí, de llevar el concepto de la historia y sobre todo el pensamiento de nuestro gran libertador a los últimos rincones, porque en ello está la configuración del país, el espíritu de nuestra ciencia política, de nuestra manera de gobernarnos, en fin, cómo podemos nosotros afrontar el futuro en unas condiciones aceptables. Y tiene que haber también ese pedazo de la crítica que es sumamente importante. Es decir, la crítica es un condimento indispensable de todo. Es decir, la gente tiene que estar conforme siempre con las teorías, con la historia. Y para eso vale la pena pensar, discutir, informarse. Y eso es lo que estamos tratando de hacer para la juventud y en general para todos los habitantes. Que se nos acerquen a la historia, que traten de interpretarla, traten de revivirla, que la sientan y sobre todo que la respeten. De manera que con eso les agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy y le agradezco profundamente a don Juan Caballal, de manera que les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy, el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros y les mando un gran abrazo muy cordial y muy amistoso.